20 de diciembre de 1989. Tal vez el punto final de una época y la apertura de otra. Y yo creo que con una destrucción de todo nuestro sistema político, pero sobre todo de nuestro sistema social. Yo creo que ya era un modelo que no aguantaba más. Conmigo el profesor Rommel Escarriola Palacios, él es historiador. Y visto desde ese momento, visto a la distancia de ya 28 años, ya han pasado 2 generaciones después de eso, profesor, ¿usted cree que nosotros hemos aprendido algo de la lección de 1989? Yo creo que no. Y con sinceridad, y primero le agradezco pues esta oportunidad de conversar con ustedes, pero yo creo que no. Nosotros no hemos aprendido el camino correcto a seguir después de la invasión de 1989. Yo creo que hay ciertos hitos en nuestra historia. Yo creo que hay momentos en los cuales, y lo comentaba con el ingeniero Blandón esta mañana, que la clase política pues llega al suelo, ya no puede bajar más, no tiene ningún punto de encuentro y siempre ha terminado violentamente. Si vemos la historia nuestra, pues la batalla del puente de Caledonia y después esta paz de Wisconsin, pues es un punto igual que nuestra separación donde casi Wall Street tiene que ver torcer brazos en Panamá. Otra, el magnicidio de Remón y toda la crisis de los años 40 y 50. El golpe de Estado de 1968 y esta invasión de 1989. Bueno, usted creo que acaba de resumir y acaba de hacer una síntesis bien concreta de nuestra vida republicana. 1968 irrumpen los militares en el poder, las capas medias, frente a lo que yo considero una crisis de los partidos tradicionales. Muchos llaman los partidos de la oligarquía, muchos llaman los partidos liberales, pero yo considero, tal como usted lo dijo, que toda la época republicana fue una época de crisis institucional y crisis política, incluso crisis económica. Si nos vamos a la década del 40, Domingo Díaz Arosemena, Chani, Chiari, la irrupción del coronel Remón en la vida institucional que quita y pone presidentes y pasa por encima de la Corte Suprema de Justicia frente a la designación de Chani y de Chiari como presidente, tenemos una crisis institucional de carácter que va generando cada vez una acumulación que antes de cámara usted me comentó que el 68, si no hubiese sido por el 64, el golpe posiblemente se hubiera dado antes. Y yo coincido con eso. Los militares no suben al poder simple y llanamente porque son malos y quieren destruir una democracia. Yo pienso que el país estaba en una crisis total institucional. Pero ahí estamos olvidando una figura importante, que es Bolívar Vallarino. Su vinculación a la oligarquía hacía de que ¿para qué vas a dar el golpe de Estado si somos los mismos que estamos gobernando? Yo creo que al sacar a Bolívar Vallarino, pues se rompe esa hilazón que había entre la aristocracia económica y los militares, y es lo que 11 días después hace catarsis con el golpe. Y además también es el compromiso previo que se había dado con Arnulfo Arias, con algunos mandos de la Guardia Nacional a no hacer cambios, y Arnulfo Arias no termina cumpliendo ese compromiso. Eso fue lo que finalmente destapó la crisis o abrió la caja de Pandora, y finalmente los militares tuvieron que irrumpir en el poder. Yo recuerdo que a principios de los 90 había un chiste muy común de gente que se había acostado el 10 de octubre del 68 y había despertado el 21 de diciembre del 89. Es decir, vino la irrupción de toda esa clase política pre-golpe de Estado y que empezó a manejar el país de la única forma que entendían, de la cual hoy somos víctimas. Claro. Sí. 68. Capas medias dirigen el poder frente a los partidos tradicionales, los partidos de familia, los partidos liberales, partidos en 1000 pedazos, o los partidos de la oligarquía. Frente a eso hay un sector de las capas medias de los militares que asumen el poder para tratar de organizar el país desde el punto de vista de ellos, pero no rompiendo con los vínculos con los Estados Unidos. Yo no creo que los militares en el 68 tenían esa autonomía
y ese antiimperialismo que se les quiere señalar o que se les quiere tipificar. Yo pienso que había un acuerdo ya previo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no negocian un tratado con Omar Torrijos simplemente porque le temían a Omar Torrijos, simplemente porque había la necesidad de desocupar las bases militares y no había un criterio en ese momento definido frente a lo que iba a ser el canal. Ahora, los militares irrumpen el poder, crean un sistema de gobierno donde las capas medias dirigen frente a quitar del poder político a los partidos tradicionales a la oligarquía, pero no del poder económico. Por tanto, yo no considero que aquí hubo una revolución. Concepto de revolución para mí es eliminación de clases sociales y eliminación del poder político de esa clase social. Los oligarcas y los partidos tradicionales siguieron manteniendo el poder económico. Incluso yo no creo eso de que los partidos tradicionales que dejaron de existir en el 68 no tuvieron vinculados nunca con los militares. Siempre resucitaron las estructuras tal cual. Siempre le fueron a pedir favores a los militares y siempre fueron a negociar a trastienda de los militares beneficios económicos para ellos. Esa actitud fenicia yo creo que es la que hoy está haciendo catarse. Sí. Aquí no es como la caverna de Sócrates, solamente vemos sombras, no vemos figuras. Y eso pues es lo que está provocando una crisis como la actual y que a 28 años sigamos, ¿sabes? Cada vez más el recuerdo de la invasión se va diluyendo. Y ya le digo, han pasado 2 generaciones que ven esto como algo, tal vez como nuestra generación vio pues la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Yo he tratado de analizar eso, me he tratado de sentar, he tratado de pensar por qué mi generación no es igual a la generación suya y por qué la generación que yo trato en las aulas de clase en secundaria es totalmente y tiene una visión del mundo, de la realidad, de la sociedad, de su familia totalmente distinta a la nuestra. Y eso tiene una explicación. La invasión del 20 de diciembre fue un golpe certero al nacionalismo panameño. Ejemplo, toda la vida republicana habíamos luchado por la recuperación del Canal de Panamá, por la franja canalera y por el robo que Teodoro Roosevelt nos hizo a nosotros frente al canal. Hay una juventud contestataria y dar los nombres acá de César Quintero, de Calzadilla, del Frente Patriótico de la Juventud, de toda esta gente que irrumpió en la vida política saliendo del barrio de marginales y cursando estudios en el Instituto Nacional. Entonces tenemos esa juventud, tenemos esa conciencia nacional, esa conciencia patriótica, pero ¿qué pasa después de la invasión? Y yo me he puesto a pensar, realmente el sector militar, el sector de los militares, ¿eran realmente patriotas? Yo llego a una conclusión. General Manuel Antonio Noriega era agente de la Central de Inteligencia Americana. Tenía contactos directos con todos los organismos de seguridad de los Estados Unidos y le pasaba la información. Lo que sucedió fue que cuando vino la discusión con respecto a la invasión a Nicaragua y que Noriega tenía que dejar pasar las armas para la contra nicaragüense y después posteriormente vino la posición de los Estados Unidos para invadir Nicaragua, ahí empezó la diferencia entre el poder político, el poder económico y el poder militar de los Estados Unidos con el régimen militar. Pero también los militares se habían formado con una conciencia. Y yo lo digo sinceramente porque yo he hablado con excombatientes, con gente que estuvo en el cuartel central, con gente que estuvo en Tinajita, con gente que estuvo en Colón combatiendo, porque sí hubo combates. Que el Estado Mayor haya salido huyendo, que Madriñán, que todo su Estado Mayor haya salido huyendo, es cierto. Bueno, también tenías un pie de fuerza desmoralizado después de lo que pasó el 3 de octubre. Definitivamente que sí. Hay muchas cosas interesantes que podíamos hablar sobre Giroldi, sobre la irrupción de los Macho de Monte en el cuartel central y después posteriormente la invasión con lo que yo denominaría el intento de golpe después
de la invasión. Pero yo me he puesto a pensar, ¿realmente los militares o un sector de los militares era consciente de ese nacionalismo? Y había un sector vinculado a la droga, al tráfico y al crimen y al asesinato. Yo sinceramente lo considero que había militares patriotas y que militares que no estaban vinculados con la corrupción. Pero el problema está, bueno, ahora está esta comisión del 20 de diciembre que ojalá que haga un buen trabajo, y ayer se lo decía al ingeniero Planel, porque uno no puede ver el 20 de diciembre sin ver 3 o 4 años antes. Es decir, claro. El 20 de diciembre es la conclusión de un sistema que hizo metástasis y terminó pudriéndose. Y yo creo que las grandes lecciones son hacia el futuro. ¿Qué ha pasado en estos 28 años? Que igual, pues, está podrido hasta el tuétano y que debe terminar de alguna forma, y esperemos que no sea tan abruptamente como la última. Primero, los Estados Unidos hicieron una invasión y no le importó con la población civil. Yo pienso que aquí todavía los panameños estamos engañados. Estamos confundidos frente a lo que es la figura de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sabían muy bien lo que iba a pasar después de la invasión. Claro. A ellos no les importó la población civil. Eso de que atacaron el cuartel central y quemaron todo el Chorrillo, eso es un acto totalmente irresponsable. El hecho es que el compromiso de los Estados Unidos no se llegó a concretar. Primero, ¿cuáles fueron los motivos de la invasión? Sacar a Noriega, primero. Combatir el narcotráfico y restaurar la democracia. Hay 3 elementos fundamentales. Sacaron a Noriega, cierto. Restauraron la democracia, también es cierto. Sí. ¿Qué hemos hecho con esa democracia? ¿Hemos perfeccionado esa democracia? Ese es el interrogante. Sí. Tercero, el motivo por el cual los Estados Unidos invadieron, porque Noriega era el terrorista, el gran narcotraficante. Pregunto, ¿hay más droga en la calle y más asesinatos que en la época de Noriega? Sí. Y los Estados Unidos sabían que eso iba a suceder. Por supuesto. Pero a ellos no les interesa, y perdonen que yo insista en eso, los Estados Unidos no les interesan las sociedades del tercer mundo. Ellos nos consideran a nosotros ciudadanos de tercera categoría, nos consideran indios, nos consideran atrasados. Y está la figura de Donald Trump tratando de poner una muralla en un territorio que ellos se robaron de México. Sí. Y su actitud frente a un sentido xenofóbico frente a los latinos, demuestran que los Estados Unidos jamás le ha interesado los intereses de los países latinoamericanos, y nos explotaron y nos van a seguir explotando. No digo más, profesor, como siempre. Un placer tenerla acá. Vamos a...